Me presento con todos. Mi nombre es Giselle Sánchez. Soy ingeniera comercial de JS Industrial, perteneciente a la división de laboratorio. Antes de empezar, con el webinar, quisiera comentarles un poquito acerca de JS Industrial. Somos una empresa con más de 30 años en el mercado, que brindamos soluciones de automatización de procesos. Contamos con 4 divisiones muy marcadas en el sector de laboratorio, de hidrocarburos, de minería y agua y saneamiento. El día de hoy contamos con la participación con un invitado especial, quien es Marcelo Bertelli, quien es el representante regional de Oriva. Es expositor y experto en todo el tema medioambiental, ¿no? Quien el día de hoy vamos a hablar acerca más del monitor continuo de material particulado en el modelo PX375. También tenemos la participación de todo el team de laboratorio, en especial de Flor de María Flores, la ingeniera Flor de María Flores, quien es la responsable de la división de laboratorio, y asimismo de mi compañera Lilian Sánchez, que también es ingeniera química, ¿no? Muchas gracias, Giselle. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Giselle, por la presentación. Muy buenas tardes nuevamente, Marcelo. Un placer tenerte aquí. Esperemos que tengamos tu apreciación y sobre todo tu apertura ante las consultas que tengamos, que sean de agrado y de aprecio muchísimo de nuestros espectadores, que en unos momentos ya vamos a empezar con la ponencia, con el webinar. Así es. También es importante comentarles que, JS Industrial cuenta con la certificación ISO 9001, 14001 y 45001, lo que esto garantiza que nuestro compromiso de calidad con nuestros servicios y la satisfacción del cliente, tanto así con el cuidado del medio ambiente, seguridad y salud ocupacional con todos nuestros colaboradores. Y también es importante mencionar que al final del webinar vamos a estar enviando un link para que ustedes puedan dejar todos sus datos y, podamos enviarles también un certificado de participación en el webinar y también estén al tanto de cuáles son los siguientes webinars que se vienen en JS Industrial, ¿no? También todo lo relacionado a medio ambiente y también a los distintos rubros de JS Industrial, ¿no? Minería, hidrocarburos, otras divisiones también de laboratorio, ¿no? Ahora sí, ya creo que estamos listos para comenzar. Los dejo con Marcelo y Flor. Gracias. Muchas gracias. Ok, gracias Giselle por la presentación. Gracias a JS Industrial por organizar este webinar. Mi nombre es Marcelo Bertelli, yo estoy a cargo del segmento de analizadores para control de proceso y ambiental de Oriva para Latinoamérica. Y Oriva Latinoamérica está ubicado en Brasil, con la oficina que está en el plan de fondo. Puede ver la foto de nuestra oficina en Brasil. Y contamos con los departamentos de importación, de comercial, ingeniería, financiero, logística, una estructura completa para soportar todos los países latinoamericanos. Y localmente contamos con JS Industrial, que es nuestro representante oficial para todo el territorio peruano. Y me gustaría también agradecer a todos a las personas que están conectadas y por el interés en el tema de la polución de calidad de aire. Y hoy el enfoque principal, aunque vamos a pasar por un overview de los principales componentes del monitoreo de calidad de aire, gaseoso y particulado. El enfoque principal es el PX375, que es un monitor de partículas y metales en aire. Entonces, en este momento yo voy a cerrar mi cámara y voy a compartir mi pantalla. Entonces empezamos el webinar. La propuesta de agenda de hoy es un slide solamente de forma rápida para informar los segmentos que actuamos en Oriva, un overview de los contaminantes y efectos a la salud, un overview del sistema de monitoreo de calidad de aire de forma general, y ahí ingresamos el tema principal, que es el monitor continuo de material particulado y metales en aire, y sus beneficios y algún ejemplo de aplicación con un estudio de caso. Entonces, Oriva actúa por 5 diferentes segmentos, empezando por el segmento automotor, con solución de medición de emisiones de vehículos, sistema de test de desarrollo de motores, el sistema de desarrollo de vehículos de forma general. La línea es muy amplia, pero
En línea general son esas aplicaciones. Seguimiento del proceso ambiental, que cuenta con analizadores de calidad de aire, analizadores de monitoreo de emisiones y analizadores para monitoreo de calidad de agua. Todos equipos en línea, online, actuando 24/7. El segmento médico, contamos con la producción de equipo y reactivos para diagnóstico in vitro, diagnóstico humano y diagnóstico veterinario también. Contamos con equipos de soluciones para apoyo a industria de semiconductores. Y por último, el segmento científico, que está con un enfoque más grande en laboratorios, en desarrollo e investigación. Entonces, son diferentes áreas de actuación, pero el enfoque principal es medición y análisis. Y hoy, como he explicado, estoy a cargo del seguimiento del proceso ambiental para Brasil y Latinoamérica. Y dentro del segmento de proceso ambiental, contamos con los 4 principales pilares, que son sistema de monitoreo de calidad de aire, sistema de monitoreo de emisiones, llamamos de SEMS. SEMS es un término en inglés que significa Continuous Emission Monitoring Systems. Contamos con analizadores de control de procesos y analizadores para monitoreo de calidad de aguas, también todos en línea y todos online. Hoy hablamos un poco más de la parte de analizadores para calidad de aire. Entonces, acá empezamos con un panorama de la polución, es salud, los efectos de la salud. Y tomamos como un ejemplo algunos parámetros americanos. ¿Y por qué tomamos como parámetros esos datos? Porque Estados Unidos es un país que está muy avanzado con el tema de monitoreo, el tema de la agencia del Ministerio Ambiental. Entonces, muchos datos están disponibles en el sitio web de la EPA, por ejemplo, que es la agencia ambiental. Entonces, por eso tomamos como ejemplo algunos datos y las tendencias históricas de polución y los efectos a salud. Entonces, en el website de la EPA podemos contar con informaciones de algunos componentes, principalmente los 6 componentes básicos que se trata EPA, que son los componentes gasosos como CO, que puede tener como efecto a la salud, la enfermedad cardíaca, y la principal fuente de generación es la combustión incompleta. Podemos tener el contaminante CO2, que puede causar tos, asma y enfermedad respiratoria como fuente principal de emisión. Sistema de combustión, principalmente aceite y carbón. El dióxido de nitrógeno, que tiene como fuente principal de emisión los sistemas de combustión en general, y que como efecto puede causar irritación en los ojos, dolor de garganta, enfermedad respiratoria, enfermedad pulmonar y algunas otras que no están listadas acá. El ozono, que puede causar dolores en los ojos, náusea, dolor de cabeza, y es un reactivo con NOx y los carbonos orgánicos volátiles por influencia de la luz ultravioleta en aire ambiente. Y por final, los particulados, los PM10, PM2.5, particulados totales, que es muy perjudicial a la salud, que puede causar cáncer de pulmón, por ejemplo, enfermedad respiratoria, agitación en los ojos, dolor de garganta, algún efectos cardiovasculares, y ahí incluye problemas de ataques cardíacos y también cerebrovasculares. Entonces son muy perjudiciales y están asociados a metales, a partículas. Entonces tomamos como ejemplo el plomo, que dependiendo del nivel de exposición, puede afectar el sistema nervioso desde los niños, causando una deficiencia del aprendizaje y un problema comportamental, de conducta, y también una exposición por un tiempo más largo puede provocar problemas
cardiovasculares y incremento de la presión sanguínea. Entonces, los metales principalmente de fundición, mineración y obviamente todos los demás fuentes secundarias de generación. Entonces ahí tenemos algunas informaciones de la calidad de aire, de la tendencia de calidad de aire, desde que se pasó a medir sistemáticamente desde 1990 por la EPA. Acá está la fuente de investigación, si quieren comprobar o buscar más datos. Solo un minuto. Ok. Entonces lo que vemos es una mejora, un comportamiento decreciente de los contaminantes en aire desde 1990, cuando empezó a monitorear, hasta 2021, 2020, que fue el último reporte disponible en el site de la EPA. Entonces, miramos acá reducciones significativas a nivel de contaminantes. Obviamente que estoy me refiriendo a los 6 componentes, los 6 contaminantes básicos que están reportados de forma más amigable en el website de la EPA. Una otra forma de expresar la información es por un histograma, comprender las principales fuentes de emisión y así nos ayudar a controlar la polución, desarrollar sistemas de despolución, filtros y otros procesos con enfoque en la mejoría de calidad de aire. Entonces, lo que podemos ver acá es en azul. En azul son las fuentes estacionarias, por ejemplo, las chimeneas de hornos y calderas. En rojo son los procesos industriales de forma general, como fundición, mineración, refinería de petróleo, la cimentera, la papelera y por ahí va, las industrias de forma general. En verde es la contribución de contaminación por parte de los vehículos automotores que se encuentran en la carretera. Y ¿cómo es el morado? El morado es la contribución de contaminación de vehículos fuera de la carretera, como barcos y aviones, por ejemplo. Entonces, por acá tenemos una mejor comprensión de las principales fuentes de emisión y cómo podemos actuar en control de polución. Okay. Acá hay una información interesante que el comportamiento de la calidad de aire de acuerdo con el desarrollo económico. Entonces, con incremento de actividad económica, como por ejemplo, incremento de la producción de productos domésticos, vehículos, incremento de la población, incremento de consumo de energía. Entonces, miramos que la emisión de contaminantes es inversamente proporcional al incremento económico, al crecimiento económico. Entonces, lo que miramos es que el CO2 se empezó a crecer y después presentó un comportamiento decreciente. Y los 6 parámetros básicos que están mencionados empezó a comportamiento decreciente, se mantiene hasta el último reporte, que es una buena información. Acá tenemos 2 imágenes de imagen satelital que logramos buscar en NASA, que está disponible también en el sitio web de EPA. Entonces, desde 2005, la agencia ambiental empezó a monitorear por imagen satelital el comportamiento o la concentración de poluentes, principalmente, obviamente, en Estados Unidos, que estamos hablando de la EPA. Y acá tenemos, por ejemplo, la concentración de NO2 de 2005. Podemos mirar esta parte de la imagen que está muy, muy poluida. Y en comparación con el último reporte de 2021, está mucho, mucho mejor.
Y para tener una idea, si está en nivel bueno, si no está bueno, entonces tenemos acá un slide con el índice de polución que fue medido en las 35 ciudades más grandes de Estados Unidos y con base en ozono, en la emisión de ozono y PM2.5, y que reporta la cantidad o el índice de días que no están saludables por año. Obviamente que no son días, son índices. Y de acuerdo con la EPA, el índice, el target sería 100. 100 es el índice para buscar que sería ideal para la salud humana. Notamos que estamos un poco lejos del 100, pero estamos mucho, mucho mejor que el año pasado. Esa es una buena noticia también. Entonces, algunas informaciones para saber cómo está Estados Unidos, que tiene información de forma abundante para buscar, y la tendencia de emisión a lo largo del tiempo. Entonces, para buscar la mejoría de proceso, tenemos que medir. Entonces, ¿y cómo medir? ¿Cuáles las tecnologías que están disponibles para medir? Nosotros de Oripa, nosotros trabajamos con analizadores certificados. No trabajamos con analizadores, microanalizadores o mini que sirven solamente de referencia. Entonces, esto acá es un ejemplo de una estación completa, una estación que mide los componentes gasosos como el CO2, NOx, CO, ozono, hidrocarburos y también particulados. Y el particulado, en este caso, más adelante vamos a ver que puede estar asociado a medición de metales en aire. Obviamente que es una estación completa que están asociados otros equipos como accesorio para calibración, generador aire cero, y asociado a sensores meteorológicos, y así sacar reportes mucho más precisos por el nivel de contaminación. Acá tenemos las tecnologías de medición para cada componente, principalmente los básicos, y utilizamos todos los métodos de referencia de la EPA y las normas, otras normas mundiales, por ejemplo, la TÜV-Rheinland de Alemania o de Europa. Entonces, por ejemplo, para NOx nosotros medimos con quimiluminescencia, ya los certificados de referencia. Para CO2 por fluorescencia UV, COS y CO2 por infrarrojo no dispersivo. Para ozono con ultravioleta no dispersiva. Hidrocarburo, nosotros medimos con FID, que es ionización del llama, asociada a combustión selectiva para la medición de metano. Entonces, por el FID medimos hidrocarburos totales, combustión selectiva medimos metano, y tenemos la información de los hidrocarburos no metano, que por la diferencia de los dos. Entonces, los tres parámetros están disponibles. Aunque no hidrocarburo, amoníaco, H2S y TRS no son parámetros que están homologados por la EPA, solamente los básicos. Y particulado, tenemos dos tecnologías distintas, que es la atenuación beta y la dispersión de luz. En esta tecnología, atenuación beta, trabajamos con un equipo por parámetro, y dispersión de luz. Podemos tener un equipo medindo hasta 5 parámetros, como PM1, 2.5, 4, 10 y totales. El punto es que atenuación beta es certificado pela EPA, pero dispersión de luz no, solamente por las normas europeas. Y finalmente tenemos nuestro analizador de material particulado asociado a análisis de metales en aire. Entonces, acá estamos trabajando con dos fuentes distintas. Una fuente con un elemento de carbono 14, que trabaja con atenuación y determina la concentración o la masa de material particulado, que es un principio ya consagrado por todo el mundo, y combinado con un módulo de análisis por fluorescencia rayo X para determinar la concentración de los metales en aire. Es un equipo que se puede ajustar, se puede configurar por
por el propio operador, si quiere medir en intervalos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6, hasta 24 horas, teniendo como tiempo de análisis o intervalo de análisis más corto de 30 minutos. Entonces, por se tratar de metales, consideramos que esto está muy, muy cerca de análisis a tiempo real. Después vamos a ver una comparación de otra tecnología y eso se queda más claro. Y obviamente construimos los gráficos, los reportes para visualización en tiempo real. El PX375 nació de la fusión de un equipo que se llama Mesa 50, un equipo de seguimiento científico, un equipo de mesa, de laboratorio, que se utiliza la tecnología por fluorescencia rayo X y asociado a nuestro PDA 371 por fuente de radiación, atenuación beta. Entonces llegamos al PX375, que mide los dos parámetros en un solo equipo. Los componentes en aire, acá está la forma completa de los componentes, la forma de componentes iónicos y los componentes inorgánicos, que son los metales. Entonces, este sí es el enfoque principal del PX375. Y con los datos de los metales, de los componentes inorgánicos, tenemos una herramienta poderosa para elegir posibles fuentes que están contribuyendo para la contaminación de aire. Entonces, de acuerdo con la característica de la muestra, podemos elegir y hacer una investigación de las fuentes que están más contribuyendo para la contaminación. Acá una información importante del equipo del PX375 es que en la tabla 1 son ejemplos de componentes y los límites mínimos de detección. Entonces, tenemos 3 informaciones acá. Entonces, 100, 1000 y 10.000 es el tiempo de exposición de la muestra a fuente de fluorescencia rayo X. Entonces, cuanto más tiempo la muestra se queda expuesta a fuentes rayo X, menores niveles de contaminación podemos medir. Por ejemplo, el titanio a 100 segundos medimos 26 nanogramos por metro cúbico. Entonces son concentraciones realmente muy, muy bajas, equipo muy sensible. Y una exposición hasta 10.000 segundos tenemos una medición de 2.6 como límite inferior. Y eso es el mismo para todos los componentes. Y hablando por todos los componentes, en la derecha, en la tabla 2, tenemos todos los componentes detectables. Entonces, el PX ya viene listo para operar con la medición de particulado y ahí seleccionamos en fábrica si es PM2.5, si es PM10. Y también particulados totales es posible, solo cambiando el accesorio de la sonda de colecta. Y los componentes que están destacados en rojo son los componentes estándar que ya vienen con el equipo. Entonces, como estándar el equipo ya mide particulados y mide los 15 componentes que están destacados en rojo. Y los componentes en azul oscuro es posible incrementar la medición por una solicitud de fábrica. Ok, ¿cómo funciona la medición? Entonces, esto es la estructura del PX375. Los modos de medición están internamente y la sonda para recoger las partículas. Entonces, la sonda tiene que quedarse instalada fuera del gabinete, fuera del shelter, para que el aire ambiente ingrese y la partícula ingrese al equipo. Al ingresar al equipo, entonces las partículas se depositan en una cinta de teflón especial y en primer momento hace la medición de masa de material particulado por fuente de carbono 14 y atenuación beta. En la secuencia se mueve a fuente de fluorescencia rayo X y se determina los metales en aire. Entonces, es una medición en 2 etapas. Primero, masa de particulado, en la secuencia
metales. Y una información importante es que el principio de medición no es destructivo. Entonces podemos sacar la cinta de teflón y si desean hacer una contraprueba en laboratorio, por ejemplo, puede utilizar la misma muestra, porque no es destructivo como un ICP o otra tecnología. Entonces, combinando la medición de masa de particulado con metales asociado a componentes gasosos, asociado a sensores meteorológicos, entonces tenemos un reporte muy completo y así tenemos informaciones suficientes para una toma de decisión, visando obviamente la salud humana y obviamente mejorías de proceso. El PX ya viene con un software local para gestión de datos, pero como opcional podemos suministrar el EcoWeb, que es para acceso remoto, y ahí también recoger los datos, sacar los reportes, información geográfica de instalación, gráficos de medición, los reportes de múltiples componentes, ¿no? Gráficos mensuales o diarios, semanales, entonces de acuerdo con la selección del tiempo. La rosa de los vientos, entonces podemos sacar acá la dispersión de los contaminantes y así tomar acciones necesarias. O de otra forma también de visualizar por histograma a lo largo del tiempo y con un nivel de contaminantes. Y como he explicado, el elemento completo en aire está acá, que igual a la suma de elementos iónicos con carbono elemental y orgánico, y los componentes inorgánicos que son los metales y ese enfoque de medición con el PX 375. Y una gran ventaja es que no hay manipulación, entonces no hay operador recogiendo la muestra, preparando y analizando, entonces es full automático y mucho más, la información mucho más precisa y confiable. Y con la posibilidad de identificación de las principales fuentes emisoras. Ok. Un método de análisis convencional, nosotros necesitamos, por ejemplo, recoger la muestra, necesitamos un pretratamiento y, consecuentemente, la análisis en laboratorio. Y eso necesita una persona especializada, obviamente, para mitigar los errores que pueden estar embutidos y el tiempo largo para adquisición de los datos. Y la dificultad de se crear un histórico en corto tiempo con una cantidad, un universo de datos más amplios. Entonces, esta es la forma convencional y el PX hace la medición de forma full automática. Y como principales beneficios, tenemos el tiempo de resolución, que por ICP necesita al menos 24 horas, por ejemplo, para recoger la muestra, y el PX puede ser en intervalo mínimo de 30 minutos y pueden ser configurados de hora en hora hasta 24 horas también. Obviamente que tenemos que encontrar una forma optimizada de una análisis representativa, porque el tubo rayo X es un consumible y cuanto más corto son los intervalos entre las mediciones, más largo el tiempo de exposición a fuente de radiación, a fuente rayo X. Entonces, más corto va a ser el tiempo de vida del tubo rayo X. Entonces, para eventos específicos, para encontrar un problema específico en la planta o en la región, por ejemplo, podemos disminuir y utilizar el menor tiempo posible para un reporte más preciso, pero en la operación normal, lo ideal es encontrar el tiempo ideal y representativo para una análisis. El PX no necesita pretratamiento, entonces es fácil de instalar y de se operar. La cantidad de datos del PX puede ser mucho mayor, mucho más grande do que la cantidad de datos del ICP. Y también es próximo al tiempo real para los resultados de análisis.
mientras el ICP por un promedio de 2 semanas desde el momento de recoger la muestra, preparación hasta el final con el resultado del análisis. Y así, con un análisis próximo al tiempo real, podemos tomar acciones también en tiempos reales de crear rutina para alarmas o otros procedimientos para control de polución. Acá un ejemplo de medición por el ICP, por ejemplo, con un análisis diaria, considerando que la primera análisis fue recogida 2 semanas atrás, la preparación hasta análisis, entonces tenemos la primera y después diariamente las secuentes. Y el PX en este caso fue configurado para medir hasta a cada 4 horas. Entonces, en intervalo de un día tenemos 6 mediciones. Y con eso es posible analizar eventos como este, que no es posible por la técnica manual. Y acá podemos hacer una investigación de la causa de este problema. Entonces, esa también es una ventaja del PX 375 o de la medición próxima al tiempo real. Ahora, algunos ejemplos de aplicación. Acá es un ejemplo de investigación de generación de polución transfrontera, vamos a decir así, transfrontera, por el Ministerio Ambiental de Japón. Hay también la fuente de consulta. Y en Japón hoy, para informativo, hay aproximadamente 1.900 o más de 1.900 estaciones en operación. Pero algunas áreas, algunas regiones, por ejemplo, acá arriba está una región con pocos recursos de monitoreo. Entonces, pero en determinados tiempos, en determinados periodos, se nota el incremento de material particulado. Entonces, en este caso, el PX es utilizado para el monitoreo e identificación de la fuente emisora, porque tal vez la fuente no esté en la región, la polución puede ser procedente de una otra región, por eso es una región transfrontera, que llamamos. Un ejemplo de la ciudad de Fukuoka, en Japón, que cuenta con 4 estaciones de monitoreo de calidad de aire y con datos limitados de análisis. Entonces, por eso el PX es importante para identificarse. El incremento de polución momentánea es proveniente de la región o es proveniente de una región transfrontera. Otro ejemplo de aplicación para identificación de fuente emisora en China, en Beijing, China, es que fue notado un incremento de material particulado, principalmente en la estación del invierno. Y el comportamiento no se mantiene durante las otras estaciones del año. Entonces, lo que fue hecho es instalamos un analizador, un sistema de monitoreo de particulado y metales, acerca de la planta generadora de energía a carbón. Y como resultado, notamos que el nivel de particulado está asociado, el incremento de particulado está asociado al incremento de plomo y zinc en esta región de monitoreo, principalmente en invierno. Y el comportamiento no es el mismo en otras estaciones, por ejemplo, en la primavera. Y la condición o la razón para eso es el incremento de la carga de producción de energía para el sistema de calefacción. Entonces, por eso tenemos el comportamiento y el incremento de polución. Y esas acciones también pueden ser tomadas para controlar la polución. Acá una investigación de análisis de PM 2.5 con elementos metálicos y con la relación de oxidación. La relación de oxidación es cuando dividimos un componente por otro. Por ejemplo, el plomo por zinc es un indicador para contaminación procedente de fuente de carbón. Entonces, lo que notamos en ese estudio
fue que para valores arriba, por lo gráfico, por reportes y por muchas informaciones, es que para valores arriba de 0.44, la polución es regional, o sea, para valores abajo de 0.44 tenemos una contaminación típica continental, y para otros valores arriba de 0.44 es una condición regional y por algún evento. Y con eso empezaron a investigar cuál es la fuente que podrían ser elegidas como la fuente emisora de la polución. Por la relación de oxidación, por el delta de oxígeno, por el CO2, entonces tenemos un indicador para los diferentes combustibles, para gas natural licuado, para gas de petróleo licuado y para carbón. Entonces notamos, o fue notado en ese periodo de tiempo, en el primero cuadro amarillo, el índice se quedó cerca de 1.10. Entonces en ese momento fue identificado que la fuente emisora era la fuente de carbón. Y para un segundo momento, 1.58 estaba mucho más cerca del derivado de petróleo, del gas de petróleo licuado. Entonces, con eso fue identificado las fuentes que estaban emitiendo en eventos específicos. Fence Line es un monitoreo de un límite conocido. Entonces, ya hablamos de la transfrontera y este es internamente a la frontera, internamente a los límites, que fue utilizado en la planta, na siderurgia, na planta de producción de acero. Y en Brasil tenemos una situación muy similar en el estado de Espíritu Santo, la ciudad de Vitória, donde tenemos una mineradora con una siderurgia, dos plantas muy grandes, ubicado similarmente como en esta área. Y tenemos la área residencial y los vientos soplan las partículas y los contaminantes al área residencial. Entonces, hay mucha reclamación de residentes, de la persona, por enfermedad de salud, o por contaminación, por depósito de partículas. Y ahí una investigación empezó a ser hecha para identificar la posible fuente emisora. En ese caso, tenemos la visualización de los contaminantes por el PEC 375 y en la secuencia tenemos los gráficos. Entonces, lo que notamos es que el PM 2.5, el particulado, tiene una similaridad con lo azufre, que está en amarillo, como podemos mirar acá. Entonces, esto es un gráfico de dispersión. Entonces, los materiales, los metales y el azufre tienen un comportamiento similar, mientras los otros parámetros se comportan de forma diferente, indicando una única fuente de medición, con la posible identificación. Y otro ejemplo es la identificación de la fuente emisora por el PMF, que es Positive Matrix Functionalization. Esto es una modelación matemática, el PMF, que tiene herramientas libres disponibles, por ejemplo, en el website de la EPA, para determinar o elegir la fuente emisora. Pero para alimentar esta herramienta necesitamos los datos de mediciones. Por eso los monitores automáticos son importantes, y cuanto más grande el universo de datos, más precisos son los reportes. En este caso, hicieron un estudio con una estación completa, los componentes gasosos de la línea P370 y combinado con el PEC 375 para particular de metales. Y como resultado, en un primer momento, notamos un incremento de la concentración. En azul son los componentes, ¿okay? Y en rojo son la participación, el porcentaje. Entonces, en primer momento, fue elegido los vehículos y sistemas de combustión a aceite como los principales emisores para CO y CO2. Y en un segundo momento, el cobre
que está en un nivel significativo. Entonces fue elegido la mineradora o la fundición que está cerca de la área de monitoreo. Y por último, un estudio de caso regional que se utiliza las técnicas de análisis por la composición, por relación elemental y por contramedida. Entonces, la composición de metal, que está analizada por el IPX, elegimos dos plantas, dos tipos diferentes de plantas, una de combustión a aceite y una otra de fundición de cobre. Y ahí instalamos cerca de los dos el PX 375, empezamos a medir y los datos recogidos en el primer momento, o en este caso, estaban todos más dirigidos a concentración de vanadio y níquel. Eso indica que la posible fuente emisora sería la planta de combustión a aceite. Y en un segundo momento, hacemos análisis por relación elemental, utilizando dos plantas similares. Entonces, relación elemental es hacer la división del elemento A por el elemento B. Y utilizamos el mismo tipo de planta que la fundición de cobre. Pero la relación elemental es diferente. Es como, por ejemplo, una arena de la costa de Perú en comparación con la arena de la costa chilena. Entonces, los dos son arenas, pero la composición es diferente. Entonces, podemos tener aluminio y calcio, una cantidad diferente de una región para otra. Entonces, eso es que fue percibido en esta condición, porque por la relación de 4 en la planta A y por la relación de 2, llegamos a este gráfico con la contribución parcialmente por la planta A y parcialmente por la planta B y su parcela de contribución para la polución, para contaminación a cada momento. Y la contramedida fue ajustando la carga operacional de las plantas. Entonces, fue notado claramente que con el cambio, con el ajuste de la carga operacional, cambiando de 70% hasta 90% y bajando, subiendo, tenemos un comportamiento relativamente proporcional del incremento de cobre. Entonces, con informaciones, con herramientas de este tipo, podemos tomar las acciones para reducir o para controlar la polución. Y otro dato es que en cierto tiempo del día podemos notar un comportamiento que no es normal y entonces hacer también una investigación para ese determinado tiempo y descubrir lo que pasó. Entonces, con eso podemos desarrollar herramientas para revisión del site, para revisión de emisiones, instalar equipos de control de emisiones, control de polución, revisar procesos y hacer inversiones en sistemas de control de polución. Entonces, acá finalizo la presentación con la información de que el PX 375 es un analizador multimetal y asociado al particulado. Ya viene completo con analizador, sonda, bomba de succión, software local y asociado como forma opcional un software remoto para la gestión de los datos. Entonces, esas son las informaciones un poco rápido porque el tiempo es un poco corto, pero no sé, Flor, cómo conducimos, si tiene algún comentario, algunas preguntas, o si tomamos nota y contactamos a las personas. Porque yo estaba mirando solamente... Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación. Sí, vamos a iniciar con la ronda de consultas.
Giselle, por favor, si nos ayudas. Ok. En Minas, sí, la verdad el equipo funciona. El único punto que tenemos que tener en cuenta es la bomba de succión. Entonces, lo que podemos hacer es un estudio y dimensionar bien la bomba de succión de muestra. Una vez la bomba bien dimensionada, la parte de análisis no es afectada por la altitud. Sí, también es importante acotar que nosotros como representante local lo que hacemos es una implementación llave en mano. Entonces, todo de acuerdo a la aplicación del cliente, se hace un estudio personalizado y se le brinda toda la solución. Entonces, sí, existe como un paquete para altura, vamos a llamarle en este caso a minas que están por encima de los 2.000, o bueno, en este caso la consulta es hasta 4.000, claro, dependiendo en este caso la capacidad de la bomba en la cual se va a integrar el equipo, pero sí es posible. Exacto. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En este caso nos consultan, ¿el equipo puede operar a la intemperie o necesita alguna caseta especial? Necesita sí una caseta, solamente la sonda que se queda fuera en aire ambiente, pero la unidad principal de análisis es así, tiene que ser instalada en un gabinete a prueba de intemperies o en un shelter. Sí, bueno, en nuestra experiencia, bueno, hacemos la consulta si es que ya tienen un recinto en el cual se puede utilizar como caseta, o también hacemos la implementación con estas casetas que deben tener aire acondicionado y básicamente todos los parámetros en el cual debe estar de operación, en el cual debe estar el equipo, ¿no? Solamente debe estar hacia el aire ambiental, en este caso la toma, ¿no? La toma de muestra. Perfecto. Perfecto, Manuel, muchas gracias por tu consulta. Hola, Fernando, muchas gracias. Muy informativo el webinar. Nos dice muchas gracias por atender al webinar. También nos hace una consulta. Nos indica si la extensión del tubo es única o se puede alargar. Sí, se puede alargar, se puede alargar. Estamos exactamente en este momento, correcto, Flor, con un proceso para alargar la sonda de medición de un cliente en Perú. Sí, correcto, correcto. Justamente reiteramos que de acuerdo a la necesidad del cliente se evalúa y se le proporciona los accesorios necesarios. Exacto. Correcto, perfecto. Muchas gracias, Fernando, por tu consulta. Tenemos otra consulta por ahí en el chat. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por participar en el webinar. Muy interesante, nos dice. Tenemos otra consulta por ahí. Cintia nos comenta, ¿cómo se puede medir un parámetro que no está en la configuración estándar del equipo? ¿Se puede solicitar como un adicional? Exactamente, se solicita como un adicional. Y ahí, la verdad, la celda de medición es la misma. Lo que pasa es que la referencia que tiene trazabilidad, nosotros suministramos incluyendo el componente que se desea adicionar. Perfecto, perfecto, Cintia. No sé si eso aclaró tu duda. Si hay alguna duda adicional, por favor. No sé si puede aclarar en la lenguaje nativa, Flor, se queda más claro. Y ya pido disculpas por mi lenguaje, soy nativo brasileño, entonces los errores, perdón por los errores en la lengua. No. Todo muy bien. Bueno, básicamente sí, existe un paquete de estándar o por defecto del equipo y en este caso se tiene que evaluar cuál es el parámetro que se quiere medir y si está dentro del alcance del mismo principio de fluorescencia de rayos X. Entonces, bueno, internamente vamos a verificar cuáles son esos parámetros que quisiera adicionar y vamos a indicarle si es posible, ¿no? Y en cuanto esté dentro del alcance del método, se le coloca como un adicional. Correcto, muchas gracias. Jocelyn España nos indica, buenas tardes, Jocelyn, nos indica cómo es el sistema de toma de muestra. ¿Nos podrían explicar un poquito más acerca de la toma de muestra del equipo?
La toma de muestra es muy simple. Es solamente las partículas, la muestra que ingresan por la sonda y se depositan en una cinta de teflón especial. Y ahí, en primer momento, se pasa por la fuente de atenuación beta que se mueve a fuente de fluorescencia IOX. Yo creo que puedo repetir la parte de la animación que se muestra. ¿Puede ser? Solo un minuto que voy a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Pueden ver la presentación? Sí, perfecto. Ok, entonces la sonda está ubicada en aire ambiente. Okay. La muestra ingresa por la sonda y se deposita en una cinta de teflón que está internamente del equipo. Entonces, internamente hay esta cinta de teflón que se mueve de la fuente IOX, que en primer momento hace la medición de masa de particulado y va para la fuente de medición de metales por fluorescencia IOX. Y como hablé en el inicio, no es un principio destructivo. Si quieres sacar la cinta y hacer una contraprueba en laboratorio, es posible. Y la cinta, por el intervalo de tiempo definido por el cliente, ese análisis va a ser en 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces, el tiempo de exposición, tiempo que la cinta se queda parada recogiendo la muestra, las partículas, entonces hace el análisis después de 1 hora o 2 horas, como configurado, en la secuencia mediciones de metales. Perfecto, muchas gracias. También tenemos otra consulta de parte de Química, Ciencia e Ingeniería. Nos consulta si se calibra o se verifican estos equipos. La verdad se verifica. He suministrado con el equipo un estándar de calibración con trazabilidad y entonces tiempo en tiempo se verifican los parámetros y si necesario se puede hacer un ajuste. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra consulta en el chat? Creo que no. Creo que eso sería todo en todo caso. Bueno, agradecerles a todos por su participación. A ti, Marcelo, por acompañarnos una vez más en este webinar. Muchísimas gracias. A todo el equipo de JS, a todos por su participación. No se olviden de que antes de que finalice vamos a estar compartiendo un formulario para que puedan dejar todos sus datos y bueno, podamos compartir la mayor información de los siguientes webinars que se vienen aquí en JS para que estén al tanto y al día de todas las actualizaciones de las nuevas tecnologías que se vienen. Y bueno, también un certificado por haber participado en este webinar, ¿no? Tan interesante como es la determinación de metales pesados en aire respirable. Ok, yo agradezco también a JS por organizar el webinar. Agradezco a todos por unirse a nosotros en este webinar. Y en un primer momento, cualquier necesidad, el camino principal para contacto de JS Industrial